Vamos a dar lectura, número 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El contexto de este pasaje es el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros, en el día de hoy, no estamos en el desierto. No somos el pueblo de Israel. No tenemos ni las costumbres ni los mandamientos que Dios le dio a Israel. Pero todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestro ejemplo en el día de hoy, para que podamos sacar enseñanza espiritual. Así que solamente es una aplicación, porque aparece aquí el caso de una muerte. No se trata de que nosotros vamos a andar matando a los desobedientes, pero al mismo tiempo podemos agradecer a Dios, porque si no, ¿cuántos de nosotros estaríamos muertos? Gracias a Dios que nos tocó vivir en este tiempo, el tiempo de la gracia. Las cuales invitaban al pueblo, dice el versículo 2. El contexto es que el pueblo de Israel, en el desierto, tenía muchas naciones vecinas. Y uno de los pueblos que los invitó fue este pueblo de Moab. Sabemos la historia de Moab, de dónde salen los moabitas. Los moabitas salen producto de una relación incestuosa del sobrino de Abraham, Lot. Se escapa de Sodoma y de Gomorra, piensan que es sacado de mundo, embriagan a su padre y las dos hijas se acuestan con él, haciendo descendencia. Ese es el origen de Moab. En su misericordia Dios saca una mujer de Moab. Incluso está en la genealogía del Señor. Ruth, la moabita, la conocemos. Pero eso es la misericordia de Dios. No quiere decir que el pueblo de Moab sea bueno porque Ruth era buena. O no quiere decir que podemos seguir el ejemplo de Moab porque Ruth, la moabita, está en la genealogía del Señor. Hay un dicho popular que dice: una gaviota no hace verano. O sea, por algo bueno, por un personaje bueno, no quiere decir que todos sean buenos. Dios hizo muchos milagros en la antigüedad y Naamán, que era sirio, tuvo fe, se sanó a través de un milagro y dejó un testimonio en la Escritura. Pero no por eso nosotros vamos a decir que todos los generales del ejército de Asiria eran buenos, solamente él, excepción a la regla. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y aquí podemos ver cómo el furor de Jehová se enciende. En la antigüedad lo conocemos y, como dije, había muerte, había lapidaciones, había lepra. Si alguien murmuraba, como el caso de María con su hermano Aarón, murmuraron de Moisés y tuvieron lepras. También podemos dar gracias a Dios que en el día de hoy no es así, sino cuántos leprosos habríamos en el día de hoy que hemos hablado mal contra los ancianos, o contra los predicadores, o contra los diáconos. Vivimos en un tiempo bueno, en un tiempo donde Dios nos perdona, donde Dios tiene misericordia de nosotros, donde Dios, a pesar de nosotros mismos, nos da otra oportunidad. Jehová dijo a Moisés por este furor, versículo 4, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor.
Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Recordemos lo que hablé de Ruth, la moabita. Aquí tenemos a una mujer que no es del pueblo de Israel. Y la trae este israelita, la trae al pueblo. No tiene el mismo final que Ruth. Trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban estos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salum, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hasta ahí, por el momento. Como decía, es un caso extremo. Y en varios sentidos es raro. En varios sentidos es raro. El Señor dio mandamientos, el Señor dio ordenanzas y dio lo que llamamos hoy día, o conocemos hoy día como conductos regulares. ¿Qué es lo que es un conducto regular? Si a mí me pasa algo, por ejemplo, en el trabajo, tengo que ir a mi supervisor va a su supervisor y así sucesivamente hasta llegar al jefe máximo. Es jerarquía, es un conducto regular. Por lo tanto, había leyes para aquellas personas que se mezclaran con los pueblos que no eran israelitas. Y habían también ordenanzas, qué es lo que había que hacer con cada uno. Como dije, no somos Israel, no estamos en ese tiempo, podemos sacar enseñanza. Y es una enseñanza para los hermanos y hermanas que estamos en comunión, que estamos en el partimiento del pan, que estamos en la cena del Señor. Como dice el libro de Corintios, los que no están en el partimiento del pan, nosotros no tenemos por qué entrar en la vida de ellos. Tenemos que entrar en la vida de lo que nos compete a nosotros, los que están partiendo el pan con nosotros, están en comunión con nosotros, aunque sean visitas, aunque vengan de otros lugares, están visitándonos, parten el pan con nosotros. Dice el versículo 2 entonces
que el pueblo invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y a veces uno dice, en otros lugares, hablando de iglesias evangélicas o católicas, pero en lo personal nunca lo hago. Porque hay casos peores en nuestras congregaciones. A veces miramos y es fácil mirar hacia afuera, hacia el exterior, pero en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas, suceden cosas terribles. Otra cosa es que nosotros no lo sepamos. Entonces, uno de los casos, por ejemplo, es esta mezcla. La fornicación viene de la palabra griega porneia, y a más de alguno le sonará, ¿cierto?, la palabra, que de esa palabra salen otras cosas que tienen que ver con todo lo sensual, lo inmundo, lo abominable, lo oculto. Pablo dice que de esas cosas ni siquiera los creyentes tienen que hablar, ni siquiera. Pero aquí el pueblo se había ido tras las hijas de Moab, los moabitas. Un pueblo extranjero, un pueblo extraño, que no tiene las costumbres de los hijos de Israel. La aplicación es simple, la aplicación es fácil. Nosotros somos el pueblo de Dios. Cualquier invitación que se nos haga a nosotros, y voy a hacer la aclaración obviamente, para participar de sacrificios a ídolos, de cosas que tengan que ver con ofender a Dios, no deberíamos hacerlo. Porque siempre aparecen preguntas, me dice hermano Pedro, ¿podré ir a tal lugar? ¿Podré ir a tal lugar? ¿Quién tiene que decir a nosotros a dónde podemos o no podemos ir? ¿Acaso no somos lo suficientemente maduros para que nuestro espíritu nos diga eso no le agrada a Dios o eso sí le agrada a Dios? Entonces aquí el pueblo de Israel se fue a Moab y no se angustió, no se afligió, no le pasó nada. Ni siquiera se preguntó, ¿será bueno que yo vaya hacia allá? ¿Será bueno que acepte la invitación de las hijas de Moab? Ni siquiera llegó a ese punto de preguntarse, de cuestionarse. O sea, estaban tan cegados que nada les parecía malo. Y en el Nuevo Testamento tenemos eso, de que en un afán de ser muy amorosos, había llegado una mujer que estaba allí, que la conocían los hermanos de Corinto, andaba con dos personas a la vez, el padre y el hijo. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia en el libro de Corinto. ¿Por qué lo decía? La jactancia tiene que ver con que los hermanos de Corinto decían, Dios es amor, Dios nos ama, no estamos en la ley, lo que decía yo al principio, no nos vamos a morir, porque Dios nos ama, tiene cariño por nosotros y quiere que todos nos amemos. ¿Y qué tiene de malo que ella esté con un hombre que no le corresponde? Y esa es la jactancia de los corintios. Los corintios decían, si Dios es amor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esos hermanos? ¿Y qué tiene de malo? ¿Acaso nadie ve nada de malo en medio nuestro? A nadie el Espíritu le dice, hay algo raro, hay algo que no corresponde, hay algo que está boca arriba, que no corresponde, ni siquiera en los mundanos pasa eso. Ni siquiera el mundo se asombraría si ve lo que está pasando. Y nosotros dormimos y nuestra vista cegada. El pueblo de Israel le pasó, a los corintios le pasó, cegados o pensando, ¿y qué tiene de malo? Tal vez los podemos ganar, y traerlos al pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, es una enseñanza para los que estamos partiendo el pan el domingo en la mañana, en comunión, y no en nuestra iglesia, no en nuestra congregación. Invitaciones que nos hacen. El Señor fue un matrimonio. El Señor hizo el agua en vino.
Y ahí hay otro tema, el vino es malo, dicen algunos. Pero el vino no es malo, lo malo es emborracharse. El Señor participó del matrimonio, el Señor aceptó la invitación, fueron con los discípulos. O sea, una invitación. Aquí se habla de una invitación a lo de Baal Peor, era un ídolo. Es como si nosotros viéramos de lo más normal que se nos invite a celebrar San Sebastián, lo que tenemos más cercano, a Yumbel, mi ciudad natal. Y fuéramos ahí, celebráramos con San Sebastián, y comiendo ahí cositas, hacer una convivencia en honor a San Sebastián. Sabemos que Dios aborrece la idolatría y nosotros estamos participando en eso. Se refiere a los ídolos que tiene este mundo, que el creyente no debe tenerlos. Y los jóvenes dicen, cuando vienen los festivales o cosas así, dicen, voy a ver esa noche porque viene mi ídolo, esperando a mi ídolo, dice. Andaba de gira un cantante y ahí había una persona que decía, ese día tengo que estar ahí porque viene mi ídolo. A veces nombramos las palabras, pero no nos damos cuenta la relevancia que tienen. Eso es lo que se trata de un ídolo. A veces el fútbol también eleva a unas personas al grado de idolatría. ¿Es malo el fútbol? De ninguna manera. ¿Es malo el deporte? De ninguna manera. ¿Es mala la música? De ninguna manera. Pero a veces hacemos de esas cosas, de cada una de esas cosas que nombré, hacemos ídolos. Y son más importantes esos ídolos que las cosas del Señor. Entonces, la ordenanza aquí era que ellos tenían que ser un pueblo santo, apartado para Dios, y llega un momento en que ellos van como si nada a compartir, como dice ahí, los sacrificados a sus dioses, y el pueblo comió una comida. ¿Qué tiene de malo una comida? Pero lo que venía después era lo malo. Dice, comió y se inclinó a sus dioses. Le pasó a Salomón, el hombre más sabio de este mundo, después del Señor, obviamente, pero ninguno como la sabiduría de Salomón. Y a él, las mujeres lo desviaron su corazón a adorar a los dioses, a los ídolos. Y tuvo muchas mujeres y a cada una le hizo un altar de su Dios, de su país, en los cerros cercanos a Jerusalén. El hombre más sabio, el hombre más fuerte, también cayó, Sansón. Dalila, la filistea, también se casó con una filistea al comienzo. Así que ni la sabiduría ni la fuerza pudieron librar a estos hombres de caer bajo la influencia de los pueblos extranjeros. Y nuevamente lo llevamos al día de hoy. Nosotros a veces caemos muy fácil en la influencia de los pueblos extranjeros. ¿Qué es lo que es un pueblo extranjero para los creyentes hoy día? Es todo lo que está fuera de la iglesia. Eso es influencia. Entonces podemos pensar que en el pueblo extranjero, en el mundo, hay situaciones que son de lo más normales. Pero el asombro tiene que ser cuando sucede aquí dentro de la congregación de Dios. Actitudes, situaciones que el mundo no las considera normal. El mundo depravado sí las considera normal. Pero el mundo en general no es normal algo. No, situaciones no son normales. ¿Cuánto más el pueblo de Dios cuando dice, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Y qué tiene de malo eso? Y llega el momento entonces que todo esto sube a la presencia de Dios, porque todo sube. Abel fue muerto por su hermano Caín. Y Dios le preguntó a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y qué terrible la respuesta de Caín. Era su hermano, no sabía. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué tengo que ver yo con él? Porque su sangre clama. A la presencia de Dios había subido eso. Suben las oraciones como olor grato al Señor, también sube.
Y sube cuando hacemos cosas malas, cuando permitimos cosas malas y cuando somos indiferentes a las cosas que suceden alrededor y somos indiferentes. Y todo eso sube. Y llega un momento que ya Dios tiene que actuar y tiene que poner su mano y ahí comienza a morir el pueblo. ¿Cuántos murieron? Dice el versículo 9, murieron de aquella mortandad 24.000. 24.000 murieron de esa mortandad. No fue algo menor. No fue algo que pasó en un grupito nomás. Se contaminó todo el pueblo. Se hizo la vista gorda. ¿Qué tiene de malo? Como dijeron los corintios. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay conversiones? La iglesia, se repite varias veces que la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. ¿Qué significa eso? Que crece, la iglesia debe crecer sola. No hay que hacer un temario de actividades de lo que vamos a hacer para que la iglesia crezca. ¿Qué nos corresponde? Hay iglesias que son activistas. Hacen difusión, hacen campañas, hacen invitación, trabajan y trabajan y trabajan. Cuando una iglesia es saludable, el Señor da el crecimiento. Lo vimos la última vez que compartimos la palabra. Uno regó, uno sembró, el otro cosechó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, si la iglesia está sana, crece por sí misma. Si una iglesia no crece, es porque algo está afectando a la iglesia. Cuando el pueblo de Israel no ganaba las batallas, es porque el pueblo de Israel había pecado. Y había pecado oculto. Y por ejemplo, un hombre se había escondido un manto babilónico muy bonito, un lingote de oro, y lo había escondido debajo de su carpa y pensaba que nadie sabía. Y Dios empezó a buscar, a separarlos por familias, por grupos, hasta que llegó a esa casa y ahí estaba. Y por eso habían perdido las batallas. Aquí había subido hacia Dios esto que había hecho el pueblo de Israel y no le tembló la mano y mató gente. Así era Dios en la antigüedad. Y alguien podría pensar, como yo lo dije al principio, que bueno que no estamos en ese tiempo porque estaríamos muertos en el día de hoy algunos. Pero tenemos el caso de los corintios, que también ellos en Corintios capítulo 5 hicieron la vista gorda a un caso de inmoralidad. Y el Señor dice a través de Pablo, no es buena su jactancia porque un poquito de levadura leuda toda la masa y eso crece. Y puede haber alguien mirando y dice, ¿qué tiene de malo? ¿Y cómo él lo hace? ¿Y cómo él lo hace? ¿Y cómo él lo hace? Entonces yo también lo hago. Entonces dice, no es buena su jactancia. En la antigüedad, mortandad, 24.000. Y se iban, pasaba el ángel de la muerte y 24.000 más. Nuevo Testamento, en la época de la iglesia en la que estamos ahora, dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estoy leyendo en Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Y el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa palabra ahí la sabemos que es murieron. Los corintios sufrieron la muerte de hermanos porque estaban en pecado. Y se murieron. Habían otros que estaban enfermos por el pecado y habían otros que estaban debilitados por el pecado. O sea, de la manera que Dios actuó de la mortandad masiva, no actúa de la misma forma, pero sí todavía actúa en relación a que es drástico, es severo. Nos da oportunidad. Si estamos andando en malos caminos, el Señor nos habla.
puede hablarnos a través de un ministerio de la palabra de Dios. La persona se arrepiente y vuelve al Señor. Pero puede también ser un corazón más duro y el Señor le habla una y otra vez. Y al final ya lo enferma o lo hace dormir. Que es una manera de decir que es un creyente, pero que el Señor lo mató. Por eso dice, y algunos duermen. Aquí 24.000 personas murieron porque se mezclaron con los de Moab y participaron de sus comidas y participaron de sus ídolos y participaron de sus cosas, de sus fiestas. Y las fiestas de estos que aparecen aquí eran fiestas que eran depravadas. Incluso algunos ídolos tenían sus bracitos así adelante y le ponían bebés recién nacidos, que los ponían aquí en esta parte y los bebés iban cayendo y aquí en el pecho tenían fuego. Y así mataban a los niños. Por eso el mandamiento a Israel que no pase a sus niños por fuego. Entonces imagínense qué hace un israelita viendo ese espectáculo y viendo cómo toman a un niño recién nacido, que es una bendición de Dios, y lo toman, lo ponen en los brazos hasta que el ídolo se lo coma en fuego. Terrible. Y eso si lo aplicamos en el día de hoy, podríamos decir, ¿qué hace un creyente en tal parte o en ciertas partes? Como decía, ¿quién tiene que decirnos a nosotros dónde ir o dónde no ir? Hay cosas que no son malas y no tendríamos que apartarnos del mundo, que también fue un extremo que cometieron los hermanos en la Edad Media, que se fueron a las montañas, a los monasterios, porque entendieron que apartarse del mundo era ir allá. Y el Señor nunca dijo que se apartaran del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Eso es. Porque nosotros los creyentes somos luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Podemos ser luz en un lugar donde hay tinieblas. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es este hombre Finés. Hay, antes de llegar a ese punto, algo que Moisés hizo que yo no lo había considerado. En otras ocasiones había leído este pasaje, pero no había considerado. Ahora han pasado varios años de que leí este pasaje y ahora lo vuelvo a leer y lo vi de otra forma. Lo vi de otra forma. Los recuerdos que yo tenía, y todo tiene que ver con la edad, que han pasado varios años. Y por ejemplo aquí Moisés no obedece a Dios. No obedece a Dios. Y son pequeños detalles de la desobediencia a Dios. Mencioné el otro día el caso de Noé, la última vez que vimos, y decía un pequeño detalle que Dios le dice a Noé: desciende tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Y pregunté que había alguna palabra ahí, algún detalle, porque Dios le mandó eso y después dice que bajó Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. ¿Por qué lo menciona la Biblia? Es por la importancia de la familia. La importancia de la familia. Incluso estuve leyendo un caso de la típica pregunta: si se está ahogando, hay un padre, un esposo, que tiene la posibilidad de salvar, aunque parezca cruel, de salvar a su esposa o a su hijo. La responsabilidad delante de Dios de ese esposo es salvar a su esposa y dejar morir a su hijo. El orden divino es ese. Y a nosotros nos puede parecer o no nos puede parecer, pero Dios es el orden divino. Y le dijo a Noé: baja tú, tu esposa. Y él, bajo él y sus hijos. Cambió la prioridad de las cosas. Los pequeños detalles. Y aquí la responsabilidad del pecado que estaba ocurriendo era de los príncipes. Entonces Dios le dice que mate a los príncipes. Esa es la orden. Dice el versículo 4. Y la importancia de las pequeñas palabras. Y Jehová dijo a Moisés: toma
a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 5. ¿Obedeció Moisés? No. No obedeció. Dice, y Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. No obedeció. O sea, aplicó castigo, sí, pero no de la forma que Dios le había dicho. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuevamente la familia. Si una familia no funciona como Dios quiere que funcione, puede tener la culpa el hijo, la hija, la esposa, pueden tener toda la culpa, pero Dios le va a pedir cuenta al esposo. Porque Dios funciona así, en orden. Podía tener todas las personas la culpa, pero ¿a quién le pidió el castigo? Dios. A los príncipes, a los principales. Porque ellos habían sido puestos sobre el pueblo, entonces si el pueblo andaba funcionando mal, la responsabilidad era sobre el que Dios había puesto ahí arriba. El príncipe o los príncipes. Entonces el mandato de Dios es: toma todas las cabezas, por decirlo así, a todos los príncipes los tomas y los ahorcas. ¿Por qué yo digo que ahora lo vi diferente? Porque pienso en Moisés. Moisés tenía misericordia. Moisés era manso. Cuando Dios quiso destruir al pueblo totalmente, Dios dijo: mato a todo el pueblo y te hago otro pueblo, Moisés. Porque el pueblo estaba rebelde, ya muy rebelde. Y Moisés intercedió y le empezó a dar argumentos. ¿Qué van a decir los otros pueblos cuando tú mates a los israelitas? Los otros pueblos van a decir: para esto los sacó su Dios, para matarlos en el desierto. Y van a decir que tú no eres un Dios misericordioso. Y empezó a dialogar con Dios en base a la misericordia de Dios. Y Dios perdonó al pueblo de Israel por la intercesión de Moisés. Un corazón misericordioso. Y aquí Moisés nuevamente no hace el juicio contra los príncipes, sino que llama a los jueces y le dice: identifiquen quiénes. O sea, va a matar a los responsables que él ve responsables. Dios le dijo a los principales. Entonces, cuando viene el castigo, empiezan a matar 24.000 personas y aparece este hombre llamado Finés. Dice: aquí hay un varón de los hijos de Israel, versículo 6, trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cero conducto regular. Él tenía que haber levantado una acusación. Tenía que haber ido donde el principal de su tribu a acusar a este hombre de lo que estaba haciendo. Y el principal de su tribu iba a juntar a los jueces, tenían que hacerle un juicio para que él se defendiera de la acusación que le estaban haciendo. No hay eso. No hay conducto regular. Y por eso es raro este pasaje. Es raro porque Dios manda algo a Moisés. Moisés no obedece completamente y Dios lo deja pasar. Y ahora vemos a un varón que toma un conducto no regular. Y Dios lo deja pasar. E incluso más. Dice entonces el versículo 10, Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, a ello apartar mi furor de los hijos de Israel,
llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Totalmente extraño el pasaje. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué Dios da leyes que después Él mismo hace pasar por alto? Hay algo que es más importante para Dios en ese sentido. ¿Cuál es la clave de este pasaje que, por lo menos si lo viera alguien que estudia leyes, diría esto está mal? Hay un Dios que dio leyes, dio estatutos, dio jerarquía, estableció jueces, estableció príncipes, tribunales de justicia para ese tiempo, eran ellos. Y luego cuando sucede un caso, hay un varón que se levanta, mata a 2 personas, no se le hace juicio a él, sino que se le felicita. Y Dios dice, mi ira se aplacó por lo que hizo este hombre. ¿Cuál es la diferencia de este pasaje? Lo podemos ver, la importancia, es una palabrita que aparece ahí, el celo, mi celo. Cuando es celo, no es ese celo de los novios o de los esposos, es el celo de la casa de Jehová. Es que a uno le duele el corazón cuando ve que dentro de la iglesia pasan cosas y nadie dice nada. Es ese dolor que le da a uno cuando está orando y escucha un bochinche dentro de la congregación y todos hablan como si estuviéramos en el patio, en la feria, y algo le pasa. Es un celo. Eso es. Ese es el celo. El celo aparece en el Nuevo Testamento cuando el Señor tumba las mesas. El celo de tu casa me consume. Que no pasen y pasen y pasen cosas y todos hagan la vista al lado y a mí no me importa, ¿qué me importa mi hermano? Yo no sé nada de él. Que lo que pasa es que atrás con la escuela dominical, ¿a mí qué me interesa? Que alguien falte tanto tiempo a la cena y de repente llega y se sienta como si nada. ¿Y yo qué voy a hacer yo? ¿Qué me voy a meter? Entonces eso le pasó a este varón. Eso le pasó. Sintió algo dentro de él que le dio rabia. Eso es. Le dio rabia. ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo 6. Y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban. Ellos estaban llorando porque se estaba muriendo gente. Había muerte dentro del pueblo. Había gente que estaba muriendo por un pecado y estaban llorando. Su corazón estaba dolido. Y viene una persona y se pasea por delante del pueblo como si nada. Era una princesa. No era alguien del vulgo, del bajo pueblo, era una princesa del pueblo enemigo. Era alguien de estatus social alto, como decimos hoy día de hoy. Que nadie la podía tocar porque era la realeza. Y se paseaba ahí como si nada. ¿Y qué tiene de malo? Yo soy reina, soy princesa, hago lo que quiero. ¿Qué tiene de malo? Y Finés tomó una lanza y lo atravesó a los 2. Y se acabó la mortandad en el pueblo. Es el celo de Jehová. El celo de tu casa me consume. Los discípulos se acordaron porque tenían este concepto. Nosotros no, por lo menos yo, hablar personalmente, no tengo a plenitud el concepto del celo de Jehová, de la casa de Jehová. De a poco uno lo va descubriendo. Pero tiene que ver con eso. O sea, diferente es tener el concepto del celo de la casa de Jehová y entender por qué el Señor tumbó las mesas y todo lo demás. Y ahí uno entiende lo que el Señor sentía un poco en su corazón cuando ve que la casa de Dios, que es una casa de oración, se hacían ventas, se vendían cosas, como un mercado. Y si alguien quería, por ejemplo, sacrificar un corderito,
en vez de ir a buscar al mercado de corderitos, iba al templo. Y a la pasada ahí dentro del templo buscaba un corderito, una palomita y lo compraba y sacrificaba eso. Se habían cambiado todas las cosas, entonces cuando él empieza a tumbar las mesas, la moneda de los cambistas, imagínense, moneda de los cambistas, o sea, si no tenían dinero del que se usaba en Israel y venían de otros lados, cambiaban dinero, era toda una transacción, una cosa económica dentro del templo, porque en el tiempo de Israel venían de distintos países a adorar a Israel, traían diferentes monedas y ahí se las cambiaban, pero eso se tenía que hacer fuera del templo. Ellos lo hacían ahí. Y más encima las cosas que vendían no eran buenas. Tomaban lo peor y compraban un corderito más barato y estaba manchado. Por eso que en una parte el Señor dice, vayan a ver si su rey le acepta esos corderitos que ustedes me vienen a entregar a mí. Me entregan lo peor. Entonces dice, estaba la congregación y se levanta este hombre. Es como, me acordé de un pasaje en Efesios cuando dice, levántate tú entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es como que a veces nosotros mismos estamos tan dormidos que puede estar pasando algo al lado de nosotros y no lo vemos. Y no lo vemos. Y gracias a Dios por esos hermanos que nos dicen algo o nos hacen ver lo que está pasando, porque a veces no nos damos cuenta. Estamos pendientes de otras cosas. Entonces aquí dice que este hombre, de toda la congregación, dice, de los hijos de Israel, versículo 7, dice, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Me da la impresión que estaban todos así como si nada, pasivos. Nadie se quería meter, nadie quería hacerse problema. Es complicado hacerse problema. Ir al hermano y decirle, oye, eso está mal. Ir al hermano y decirle, oye, eso está mal. Es complicado. ¿Qué me va a decir? ¿Se va a enojar conmigo? ¿Me va a mirar feo? ¿No me va a hablar más? Eso habla mal también del otro hermano. Entonces, me imagino yo, nadie se quiso meter. Nadie se quiso meter. Que alguien más lo haga, que alguien más diga. Y ahí entonces, este hombre Finés se levanta de medio de la congregación, me lo imagino yo, tomando la lanza y decidido. No pensó en consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que él iba a morir. Mató a 2 personas. Según las leyes judías, el que mataba a 2 personas tenía que morir. Indefectiblemente, no hay vuelta atrás, tiene que morir. Y aquí Jehová más encima hace un pacto eterno con él. O sea, por eso, ¿cuál es la diferencia? Que Dios, el Dios que hizo las leyes, salte esas leyes. O sea, no es algo menor lo que es el celo de Jehová. Que el Señor nos ayude a tener o a comprender en alguna medida lo que es este celo. Vamos a orar.